Hoy tengo aquí en el estudio, y para mí es un gran gusto porque se trata de escuchar a todas las voces, de contrastarlo con todas las voces. Hoy está aquí con nosotros Luis Bravo. Él es el vocero, el director de Comunicación Social en la Comisión Federal de Electricidad. Querido Luis, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Al contrario, muchas gracias por esta invitación y la apertura que muestras y que te caracteriza además. No, hombre, al contrario, a ver, cuéntanos, ¿qué dicen ustedes en la CFE? Dicen que, por ejemplo, que esto no va a suceder, que no va a ser más caro, que no va a ser más contaminante, que no se va a ir la luz. Cuéntanos. Claro, en efecto, pues lo acabas de decir tú, yo, y es a título personal, para mí estos expertos de generación espontánea no son más que tuiteritos que se alquilan para como community managers y confunden a la población, porque en efecto hay una campaña mediática que miente a la población de una forma muy irresponsable. No habrá ninguna... ¿De dónde sacan? ¿Cuál es el argumento para decir que será más cara, que será más contaminante? ¿Qué otro argumento tienen por ahí? Que es un retroceso, en fin, pero en realidad no es así. Okay. Lo que persigue la reforma eléctrica que propone el presidente López Obrador es una reforma que busca poner orden a un sistema eléctrico mexicano que está en un caos. A partir de que la Comisión Reguladora de Energía que crean desde la reforma de Peña Nieto, la CRE se dedica a dar permisos de manera indiscriminada y tienen sobresaturada la red. La red técnicamente tiene que estar balanceada y cuando dan permisos indiscriminados para que los privados se suban a la red con energías ciertamente limpias, pero son intermitentes, Luis. Esa intermitencia, cuando no hay generación, entran las máquinas de la CFE a respaldar y mantener un cierto nivel, por decirlo de una forma. Es un tema muy técnico, pero lo importante es decir que hay que mantener la estabilidad, de la confiabilidad de la red. Okay. Y el de estar dando estos permisos de manera indiscriminada hace que se saturen. Vamos a decirlo de una forma coloquial. Tú tienes una carretera que aguanta 100 coches por minuto y le metes 300. Ok. Entonces tienes que poner orden. Y lo que persigue la reforma eléctrica es poner orden en ese sentido. Por un lado, que el Estado mexicano tenga la rectoría del sistema eléctrico mexicano para no caer en lo que cae España, que está en manos del mercado. O para no caer en lo que sucedió en Texas, que en Texas es el mercado y dicen, bueno, se fue el gas hasta arriba, yo no voy a generar a esos costos, me doy la media vuelta, me volteo, y entonces ahí que se haga bolas. Por eso es importante que el Estado mexicano tenga la rectoría. Cuando sucede lo de Texas, tocayo, ¿qué pasa? Se va el gas de $3 a 500, un 5,000%. En lugar de que los privados, de los que se han beneficiado de este país, dijeran, México, te voy a echar la mano, vamos a generar entre todos, apagaron sus máquinas, se dieron la media vuelta y dijeron, hay que lo resuelva la CFE, y eso le costó 70,000 millones de pesos a la CFE. ¿Qué hizo el presidente de la República en su calidad, o sea, por ser una empresa del Estado? Si fuera una empresa comercial, lo hubiera impactado en el precio, en el recibo de los mexicanos. Y el presidente dijo, no, apechuguemos esa situación y ni modo, las tarifas no suben. Y así ha sido, el presidente dio la instrucción, las tarifas no han subido por arriba de la inflación. Pero lo puedes hacer por decreto, pues tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Tiene que ver con la generación, con el costo, claro, los tienes costos que meterle un subsidio, o sea, no es así como que ojalá fuera así de fácil que llegara un presidente, ya, que todo sea fácil. Porque esos costos los está absorbiendo la CFE. O sea, ¿pero qué le metieron un subsidio? ¿Cómo? No, bueno, lo que está sucediendo es que le dejan de pagar a la CFE el porteo. Por ejemplo, la figura del autoabasto, que tanto se habla de ella y hay que explicarla de manera muy simple. El autoabasto es que las empresas, hay una generadora, imaginémonos una cementera o una acerera, qué sé yo, que tiene distintas sucursales en distintos estados del país. En su momento le dice al gobierno, oye, gobierno, dame autorización de generar mi propia energía para autoconsumo y también entregarla a mis filiales o a mis sucursales en X. El caso de Walmart, por ejemplo. El caso de Walmart. Nada más que el caso de Walmart genera su propia electricidad
no solamente se las reparte a Walmart, sino que fingen sociedades y entonces tienen 17,000 socios que tienen ahí y se venden la electricidad entre ellos, utilizando las redes de la CFE sin pagarlas. Entonces, esta figura del autoabasto... ¿Sin pagar la red? Sin pagar la red, no la pagan. El porteo se llama porteo estampilla, 97, no lo pagan. 97, ¿no? Fue esa reforma fue en el 97. Fue en el 97, por ahí, el porteo estampilla. Pero no la ley dice que tú puedes generar, y eso va a continuar, tú puedes generar tu energía para autoconsumo. Y el excedente se lo tienes que entregar, vender a la CFE. Por ejemplo, eso no puede haber excedentes. Tratando de aterrizarlo, Luis, o sea, ¿qué pasaría? Ok, porque es padre ver a Walmart o a FEMSA, Oxxo, ¿no? O sea, estos gigantescos y decir, híjole, se nos están robando la lana estos cuatro. ¿Qué pasa si esto al final cambia, impacta en el consumidor? O sea, de verdad, ¿no crees que va a salir más caro todo el tema? No, ese es un discurso de ahí de los... O sea, si Walmart tiene que pagar más luz, Oxxo tiene que pagar más luz, pues entonces no vas a tener que pagar más, ¿no? Eso es falso. Y además no tendrían por qué impactarlo. Tienen que pagar lo que tienen que pagar. ¿Por qué tiene que asumir la CFE y el Estado mexicano? Pero ellos no hicieron una inversión en todo esto antes. Y se les está 40,000 millones de dólares, ¿no? Eso dicen, pues a eso se les van a respetar. Okay. Esos 40 y tantos mil millones de dólares, que además, ¿sabes qué? Es chiquitito contra lo que vale el mercado eléctrico mexicano y chiquitito contra lo que vale la CFE. Esos 44,000 millones de dólares que tanto escándalo hacen los que tienen disonancia cognitiva, como los del Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, que no quieren entender, pese a que les estamos explicando que no les estamos expropiando. El mercado entiende de otra manera. No, pues el mercado acciona como acciona, digas lo que digas, ¿no? No, o sea, tienen el 40%, sí que ahí sí que la CFE produce el 54% y ellos el 46%. Es la mitad, es un mercado inmenso, es un mercado trillonario del cual van a seguir disfrutando. A ver, va de nuevo, ¿la CFE produce? Va a producir el 54% de la electricidad. Esa es la propuesta. Y ellos el 46%. ¿Hoy cómo está? Hoy ya se agandallaron, ahora estamos al 39%, 38% la CFE y el resto de ellos. A ver, ¿y no está bien que se genere más electricidad, que produzca todo mundo más? La CFE puede producir... Porque ahí les dicen, quieren un monopolio. El monopolio lo están haciendo ellos con el autoabasto. Son monopolios brutales. Entre ellos se están vendiendo energía fuera del marco de la ley. ¿Pero a quién le venden energía? Entre ellos se la venden y sin pagar el por. ¿Por qué crees que es tan barata? O sea, Walmart hace su energía y se la vende a Walmart. Al Oxxo, por decir algo. No, al Oxxo. Están vendiendo al Oxxo o a qué sé yo. Eso es lo que está prohibido, Luis. ¿Y no podría regularse eso? Eso es lo que se va a regular. No, lo quieren prohibir. No, para nada. Para nada, ese es otro. ¿Cómo lo quieres regular? ¿Sabes qué te digo? Por eso tienen disonancia cognitiva. No, lo que pasa es que el tema es bien complejo. Y yo te lo decía hace rato, ¿no? Antes de aire. O sea, creo que la campaña que ha hecho CFE es maravillosa en el sentido de, te robaron la luz, te la voy a regresar. Entonces la gente ciudadana, me robaron la luz, me la voy a regresar. Y también la otra, ¿no? La de la derecha, dirían ustedes, o los que tú llamas con disonancia cognitiva, dicen, no, es un monopolio, van a haber apagones, se va a contaminar todo. Neta, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo encontramos el punto medio? Mira, lo que vamos a hacer es, insisto, poner orden. ¿Qué persigue la reforma? Decía yo. Uno, volver a fortalecer a la CFE, porque la partieron en 6, su planta de generación, las hicieron empresitas pequeñas, en una cláusula que se llama, ahorita te digo cómo se llama, se me fue el nombre, no pueden entre ellas... venderse. No, ni venderse y ni hablarse. Tú imagínate que a tu familia le dices a tus hijos, los divides y no se pueden hablar entre ellos. ¿Pero quién partió en 6? O sea, ¿en 6 hay 6 generadoras o cómo? Hay CFE, sí, claro. La generación la convirtieron en, les llaman gencos. En una cláusula que se llama, ya me acordé, estricta separación. Separan y hacen 6 CFecitas chiquitas. Para debilitar deliberadamente a la CFE y justificar que entren los privados, sobre todo extranjeros, a competir en un mercado. La CFE es capaz de generar casi toda la energía que se consume en este país. Y para que veas cómo sí pueden ser decisiones, y es importante las decisiones de Estado, cuando el director Manuel Bartlett se sienta con el presidente de la República y le dice, en este momento, estoy hablando hace 3 años, la CFE está generando el 54% y el 46% los privados, que se quede así. Que se quede así. El presidente pudo haber dicho, la CFE puede generar 80, 85, 90%
de lo que necesita o de lo que consume el país, de la demanda del país, incluso en su demanda máxima. Pero el presidente dijo, no, vamos a dejarlo casi a la mitad. Y está casi a la mitad. ¿Dónde está el...? En esto que me acabas de decir, y te lo quiero preguntar porque hoy es la nota, ¿no? Digo, se nos fue el puente, pero ¿qué pasó entonces? O sea, si puede tanto, o sea, ¿qué está pasando con Petacalco? Se cayó Petacalco, ¿no? No está generando, dicen que porque están usando el combustóleo, que eso no tiene que usarse con imagínate si combustóleo. ¿Qué Petacalco pasó? se cae con todas las fuentes de generación que tiene la CFE, que fue lo que Pero logró es su que segunda más importante, ¿no? No, tenemos una fuente, la más importante son las hidroeléctricas. La CFE genera energías muy limpias, el 56% de la energía limpia que se genera en este país, incluyendo a los periodos, la genera la CFE. Entonces, hay muchas fuentes de generación, las plantas hidroeléctricas, el ciclo combinado, el carbón, que hacen un escándalo del carbón, que solamente, mientras Estados Unidos tiene 580 y tantas plantas de carbón, México tiene 3. Y Petacalco ahorita no está funcionando o Pero está ya a no va a medias. funcionar un buen rato. No, claro que sí, por supuesto. Petacalco tiene se hicieron las adecuaciones para poder tener otro tipo de combustible, no solamente el carbón. ¿Sale? Entonces, la realidad Pero es que otro tipo de combustóleo. pues puede ser combustible, puede ser gas. El combustóleo que no nos dejan usar en ningún lado porque es muy contaminante, el que tenemos en México. Pero el combustible es el 6%. Ese es el otro discurso. O sea, no es tanto. No, a ver, la gente, tanto de combustible. 36%, nada más de lo que se genera CFE, el 36% son limpias. El carbón es el 4%. El combustible es el 6%. ¿Dónde está? Porque estamos matando a la humanidad, ¿no? A ver, va de nuevo, ¿cómo están los datos? El 36% son energías limpias. Entre lo que tiene que ver hidroeléctricas, la nuclear, la geotérmica, ¿no? O sea, eólicas y solares, esas no. Bueno, CFE tiene muy poquito. O sea, las eólicas y las solares más bien están en manos de las privadas. 36% ¿no? Limpias, digamos, nuclear, hidroeléctricas. Limpias. Muy limpias y renovables. Por ejemplo, la geotérmica lo que hace, por ejemplo, que es con vapor. El vapor que sale naturalmente del agua lo atrapa en tubos la CFE. A ver, entonces 36% limpias, me dices. ¿Y luego? Y luego la otra parte que combustible me dices que es el 6%. Déjame ver si traigo aquí la tabla. Sí, aquí porque es interesante, o sea, ese asunto preocupa. Ahorita estamos hablando en Glasgow, ahí de todo el rollo, de la contaminación que se puede generar. Y bueno, pues este tema que se publica la semana pasada del Laboratorio Nacional de Energía Renovable, en donde dicen que vamos a contaminar pues mínimo de 26 a 65% más. Mira, por ejemplo... Pero tú me dices que no, o sea que el 36% de la energía que genera CFE es limpia. Y sumado a las limpias que genera, es el 56% de todo lo que se genera en el país. ¿Dónde está la CFE contaminante? Que tiene que echar mano de otras, como lo hizo, insisto, para poder subsanar el problema que se presentó en el norte cuando el tema de Texas, tuvo que echar a andar casi hasta el ANAFRE, ¿no? Porque había que resolver el problema. Y entonces echaron las plantas hidroeléctricas jugaron un papel muy importante porque se echaron a andar al 100%. La energía nuclear, el carbón, las dos plantas de Coahuila, etcétera, para poder lograrlo. Tú no puedes poner en manos de las energías limpias porque técnicamente es imposible, y eso es algo que tiene que entender la gente y la están confundiendo, solamente en las intermitentes, porque entonces pones en riesgo la estabilidad de la red. Entonces, primero tienes que tener energía firme y luego ya vas a darle paso a las eólicas intermitentes que van a jugar en el mercado y que no se les va a hacer nada, Es muy caro, ¿no? Generar la energía como la combina la CFE, por ejemplo. ¿Cómo tienes tú estos datos? Yo, por lo que yo veo, es mucho más barato generar la solar, la eólica, la geotérmica, cual me dices, que pues, la de ciclo combinado o las de carbón. No, esa es otra mentira. Lo que está sucediendo, a ver, tiene que ver con el famoso despacho, que es despachar, simplemente despachar. ¿Quién hace ese despacho? El CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía. ¿Qué es lo que hace? El criterio para despachar, según lo estableció la reforma actual vigente de Peña Nieto, tramposa, considera el costo. Uno de los criterios para despachar primero es el costo, pero
secretario Caldwell se le ocurrió decir, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Hacemos el costo fijo y el costo variable. El costo fijo son pues lo que ya amortizaste, los fierros, por decirlo de una forma coloquial, y el costo variable son los combustibles. En esta reforma lo único que están considerando son los combustibles como el costo total, y no es el costo total, ese es solamente el costo variable. ¿Qué compras primero? O sea, porque este era un debate que se tenía ahí. Es más fácil comprar primero la renovable y luego ya vas comprando la otra porque vas comprando por costo. Entre más barato, mejor. Eso es lo que te estaba diciendo. Si tú consideras el costo fijo y variable, se despacharían primero las de la CFE y no las eólicas, porque como estás considerando combustible, pues el sol no es, es gratis y el viento es gratis. Esa es una de las desventajas que tiene la CFE, que es lo que propone la reforma. Y además, insisto, estas intermitentes ponen en riesgo el sistema. Es como si tú a tu casa entra, sube y baja la luz, sube y baja la luz. Tiene que haber una energía firme, se le llama técnicamente, y luego ya puedes entrar sin ningún problema las intermitentes y participar en el mercado sin ningún problema. Déjame cerrar con este tema. Estamos platicando con Luis Bravo, él es el director de Comunicación Social, vocero de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo lo ven ustedes en el Congreso? O sea, ¿qué va a pasar ahí en el Congreso? ¿Creen que se aprueba tal cual? Por ahí se ha hablado de la posibilidad de algunas modificaciones, de que puede ser inclusive, si va tal cual, dañina con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, cosas que no tienen a lo mejor que ver con tanta técnica, pero sí con muchísima política. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, yo creo que la participación de Manuel Bartlett en la comparecencia de 6 horas que tuvo en Diputados fue de enorme relevancia, porque aclara muchas cosas. Fueron 6 horas de explicación puntual, precisa, explicando que no hay nada en contra de los empresarios, que es un mito que va a ser más cara, que van a subir las tarifas, que no es una regresión es una regresión a como estábamos antes de la reforma para fortalecer a la CFE, que las tarifas no van a impactar, etcétera. Y yo creo, y eso es a título personal, que el ánimo de casi todos, porque te digo que hay disonantes cognitivos que aunque les digas y les expliques van a seguir con su argumentito. Los tuiteritos y estos también algunos, ¿cómo se llaman? Algunos legisladores. Pero la percepción fue muy buena. Pero se vale tener disenso, ¿no? O ya porque alguien no cree en eso o cree más en el mercado o considera que es mejor. Pues tan es así que tú nos haces favor de darnos esta voz. Y eso te está abierto para ¿no? todos. Claro, muy bien. Aquí está abierto para todos. Sí, por eso dije es a título personal, ¿no? Sí, no, está bien. Entonces, yo creo que fue importante porque la opinión pública está entendiendo el beneficio de la reforma del presidente. Entonces, yo espero que haya generado un buen ánimo en los legisladores de los distintos Pero a ver, ¿cómo ves al PRI? ¿Mande? ¿Cómo ves al PRI? Porque el PRI al final va a decidir, ¿no? De ellos, ¿no? Van a votar, los que faltan están en el PRI. Yo creo que eso es un tema que tiene que estar en el Congreso, ¿no? Ellos sabrán qué hacer, ellos sabrán cómo se sientan. Por eso te decía yo que hubo una enorme apertura para escuchar a Manuel Bartlett y creo que sus argumentos contundentes pueden o podrían o deberían modificar el parecer incluso de no solamente los priistas sino de otros. ¿Tienen deadline ustedes? O sea, ¿tiene que aprobarse esto antes de diciembre? No, eso está en manos de los legisladores, ellos decidirán. Por ahí leía yo que van a empezar a discutirla en el 15 de noviembre. ¿Cuánto tiempo les llevará? Harán un parlamento abierto, tendrán conversaciones, entrarán a comisiones, debatirán, como lo estamos haciendo. Bueno, tú y yo no estamos debatiendo, estamos platicando, pero como lo está haciendo la opinión pública, ¿no? Ambos, ¿no? Es muy Entonces, yo creo que bueno, no, más bien no sé cuándo podría pasar. Yo creo que sí van a empezar a discutirla el 15, como lo leí en algunos medios, y a ver qué sucede. Yo espero por el bien de México, que pase esta reforma. Bueno, pues ahí está el tema. Luis Bravo, te aprecio mucho. Está abierto el micrófono. Muchas gracias. Siempre, ahí están abiertas las redes para todas las voces y qué bueno que tenemos ahí ya esta apertura. Te aprecio muchísimo y estamos al habla si nos permites. Claro que sí. Va. Te agradezco mucho, Luis. Gracias. Para conocer más de la reforma, ¿hay algo en la gusto. Página de internet de la CFE? Sí, claro, ahí está. Bueno, lo que es importante es que lean la propuesta, porque la gente habla y no la lee.
O sea, de repente nos convertimos en expertos en salud cuando el COVID, de repente nuevos expertos en energía. Entonces yo creo que hay que leer y entenderlo, ¿no? Bueno, son las 8:30. Regresamos con mucho más.